Un Airbus A320 de la aerolínea alemana de bajo costo Germanwings vuela en crucero sin esfuerzo por el espacio aéreo superior del FIR de Budapest, con rumbo a la concurrida capital catalana de Barcelona, España. El vuelo es el primero de dos vuelos tempranos el 24 de marzo de 2015 y hasta ahora este día ha transcurrido como cualquier otro. Los dos pilotos se encontraron esa mañana en la sala de tripulación en Düsseldorf para revisar la documentación previa al vuelo. Y, aparte de algunas notas menores en el registro técnico de la aeronave, toda la documentación y los planes de vuelo parecían estar perfectamente en orden. El clima era excelente, con solo unas pocas nubes altas sobre su destino, y no parecía haber nada más de qué preocuparse. El abordaje fue sin problemas y los 4 sobrecargos hicieron un trabajo excelente como siempre. A las 06:01 UTC el vuelo 9524 de Germanwings despegó de la pista 23 izquierda en Düsseldorf rumbo suroeste, inicialmente hacia París. Después siguió el segmento de la tripulación a nivel de vuelo 370, que también había transcurrido sin problemas hasta entonces. Pero ahora, a medida que la aeronave se acercaba al punto calculado de inicio del descenso, el capitán, de 34 años y con poco menos de 6.800 horas totales de vuelo, decidió que necesitaba ir al baño antes de la aproximación. Para ese momento, llevaba poco menos de un año trabajando como capitán en el Airbus A320, acumulando alrededor de 259 horas de experiencia al mando en ese avión. Pero también solía volarlo como primer oficial en otra aerolínea, antes de pasar a volar el Airbus A330 y el Airbus A340 para Lufthansa, allá por 2010. Después de eso, finalmente recibió su ascenso en el Airbus A320 en Germanwings, que era una filial de propiedad total de Lufthansa. Ahora, toda esa experiencia previa le había enseñado que era mejor ir al baño antes de iniciar el descenso, porque saltarse eso casi siempre significaba que terminarías en un patrón de espera sobre el destino, deseando haber ido antes. El capitán era el piloto al mando y ya había finalizado la aproximación. Informe previo para Barcelona, así que probablemente pensó que debería haber tiempo de sobra. Además de eso, su primer oficial de 27 años, con alrededor de 920 horas totales, parecía más que capaz de mantener el control, incluso si tuvieran que iniciar el descenso un poco antes mientras él estaba ausente, así que el capitán ahora le entregó los controles a su primer oficial. El primer oficial avisó a la tripulación de cabina que saldría pronto, y luego revisó la pequeña pantalla a su izquierda, que estaba conectada a cámaras exteriores para asegurarse de que la zona estuviera despejada. Nunca se puede ser demasiado cuidadoso. Una vez que todo eso estuvo listo, deslizó su asiento hacia atrás, se levantó y salió rápidamente de la cabina, asegurándose también de que la puerta reforzada de la cabina quedara bien cerrada detrás de él, con un clic tranquilizador. El primer oficial ahora estaba solo en la cabina, mirando de reojo los imponentes Pirineos, que se extendían por toda la parte inferior de su parabrisas, hasta adentrarse por completo en el azul del mar Mediterráneo, y más allá de eso se encontraban Bagnoles, Girona y Barcelona envueltas en la distancia brumosa. Ahora, esta es una vista que he visto cientos de veces antes, así que realmente puedo imaginar lo que él estaba viendo en mi mente. Mientras te cuento esto, la ruta de llegada que Germanwings 9524 estaba a punto de volar, en realidad pasa directamente sobre la casa donde mi familia y yo vivíamos en ese momento. De todos modos, aproximadamente medio minuto después de que el capitán salió de la cabina de vuelo a las 07:20 con 29 segundos, el vuelo fue transferido a la siguiente frecuencia de Burdeos. Cuando el primer oficial los llamó, le indicaron descender al nivel de vuelo 350 o 35.000 pies. Repitió la instrucción, ajustó el nivel de vuelo 350 en el piloto automático e inició el descenso. Pero luego, de repente, 20 segundos después, la altitud seleccionada se cambió rápidamente a solo 100 pies, que es el valor más bajo que se puede seleccionar. Pasaron otros 3 segundos antes de que el valor cambiara rápidamente, primero subiendo a 49.000 pies, el valor más alto posible, y luego bajando de nuevo a 35.000 pies, donde se mantuvo. Transcurrió otro medio minuto antes de que Control Bordeaux los llamara de nuevo y solicitara al vuelo descender al nivel 210, instrucción que el primer oficial leyó y configuró correctamente. Pero solo 1 minuto y 11 segundos después, la altitud seleccionada volvió a bajar a 100 pies. Luego se mantendría a esa altitud, subiendo y bajando levemente por poco tiempo.
Eso fue hasta que volvió a la altitud autorizada de 21.000 pies. 07:24 y 13 segundos, 2 segundos antes de que el capitán ingresara el código para que lo dejaran volver a entrar a la cabina de mando. Pasaron 4 minutos y medio desde que salió y seguramente hubo una batalla interna en la cabina de mando. Una batalla en la que finalmente la razón ganó, pero no por mucho, y una pelea de la que el capitán, los pasajeros y la tripulación de cabina obviamente no tenían idea. Ahora, este fue el aterrador comienzo de una historia que me he resistido a contarte durante años, porque no encontraba cómo dejarles a mis espectadores una perspectiva positiva sobre esto, o de hecho, alguna manera de mostrar que la industria se ha vuelto más segura y mejor como resultado. Pero ahora he decidido contarles esta historia de todos modos porque siento que, aunque ha habido algunas mejoras, todavía queda mucho por hacer. Y necesitaremos su ayuda y fundamentalmente también su comprensión para lograrlo, y la única manera de ganarnos esa comprensión es haciendo que vean esto. El hombre que estaba luchando contra sus demonios solo en esa cabina. Como mencioné, tenía 27 años y trabajaba en Germanwings desde 2011. Durante los primeros 2 años y medio, había estado contratado como sobrecargo, pero ya cuando comenzó en ese puesto, en realidad ya tenía licencia como piloto comercial, solo estaba esperando su oportunidad para entrar a la cabina exactamente como yo. Volar había sido un sueño de toda la vida para él. Y durante su adolescencia había llenado su cuarto de la infancia con carteles de Boeing y Airbuses, a menudo con los colores de Lufthansa. Tan pronto como pudo, empezó a volar planeadores, en lo que supuestamente se volvió muy bueno. Mientras tanto, le iba muy bien en la escuela y finalmente fue votado como el tercer más ordenado en su generación de 2008, lo cual es algo muy alemán para votar. Por cierto, en 2008 luego solicitó ingresar a la Academia de Vuelo de Lufthansa, que es una academia parcialmente autofinanciada con una competencia feroz. Normalmente, solo alrededor del 5% de los solicitantes son admitidos después de entrevistas extenuantes, pruebas de idoneidad y evaluaciones psicológicas. Y el primer oficial de esta historia fue de ese 5% que al final fue invitado a unirse. Ahora quiero detenerme aquí y señalar algo. El hecho de que él fuera seleccionado incluso después de este tipo de competencia en realidad demuestra algo que creo que es muy importante. Desde los primeros videos que hice en este canal he sido un firme defensor de pruebas exhaustivas y justas para determinar la idoneidad de los pilotos. Hay rasgos de personalidad que no son compatibles con la ocupación de piloto. Y lo único más triste que te digan que no conseguirás trabajo como piloto al solicitar un puesto de vuelo es que te digan exactamente lo mismo después de haber pagado alrededor de $100,000 en entrenamiento. Pero en el caso de este primer oficial, eso no fue lo que ocurrió. Logró pasar una selección muy difícil, sin que nadie notara ninguna característica de personalidad, rasgos o debilidades que lo hicieran inadecuado para el trabajo. Así que para cualquiera que esté abogando por controles de ingreso aún más estrictos, probablemente deberían tener eso en cuenta mientras avanzamos. En cualquier caso, recibir la noticia de que había sido aceptado debió de ser uno de los días más felices en la vida de este primer oficial. Recuerdo claramente cuando recibí esa llamada telefónica, informándome que había sido aceptado en el programa de pilotos patrocinado por el gobierno en Suecia. Y ese sentimiento, bueno, simplemente no se puede describir con palabras. Así que dicho y hecho, en septiembre de 2008, el primer oficial se unió a unos 200 candidatos para iniciar la parte teórica de su entrenamiento como pilotos de aerolínea. Ahora cabe mencionar aquí que este programa, aunque estaba parcialmente financiado por Lufthansa, aún requería que los candidatos aportaran alrededor de 60,000 euros o $70,000 estadounidenses de su propio dinero para poder participar. Y en el caso del primer oficial, él cubrió esto mediante un préstamo privado, además de ahorros, muy probablemente de su familia. Pero no tengo los detalles exactos de eso. En cualquier caso, eso es mucho dinero, lo cual por sí solo lo habría puesto bajo bastante presión para desempeñarse bien durante este entrenamiento. Algo que creo que muchos estudiantes de piloto allá afuera definitivamente reconocerán. Ahora, parte de las primeras cosas que necesitas hacer antes de comenzar tu entrenamiento como piloto es pasar por un examen médico inicial, que normalmente se realiza en un CAM, un centro aeromédico. Ahí evaluarán desde tu visión hasta la función de corazón y pulmones. Y este primer oficial también pasó por todas esas pruebas sin ningún tipo de problemas o restricciones.
Pero los siguientes meses de entrenamiento teórico lejos de casa resultaron ser muy difíciles para él, según un artículo en GQ. La combinación de extrañar a su familia y de ponerse presiones poco realistas sobre su propio desempeño pronto llevó a que el primer oficial comenzara a desarrollar síntomas físicos psicosomáticos, como tinnitus, por ejemplo, que es un zumbido agudo en los oídos que a menudo se asocia con la depresión. Esto se volvió tan grave que lo llevó a abandonar el curso y regresar a casa con sus padres. Ya en noviembre de ese mismo año, y unos meses después, consultó a un psiquiatra que lo diagnosticó con un episodio depresivo profundo, incluyendo pensamientos suicidas, y por lo tanto, también le recetó 2 antidepresivos potentes, Ciprolex y mirtazapina, así como psicoterapia intensiva. Aquí pudo haber terminado la historia, pero creer eso significaría que no has experimentado el tipo de pasión profundamente arraigada que realmente es la dedicación a volar. Un psicólogo con el que hablé dijo que en adolescentes varones esta pasión suele surgir por un momento específico, cuando tal vez ven y escuchan una aeronave aterrizar o participan en una experiencia poderosa, como en mi caso cuando recibí la lección de prueba para mi cumpleaños número 14. Y debido a que eso a menudo se asocia con estímulos positivos en muchas partes del cerebro al mismo tiempo, esta pasión se arraiga profundamente en la psique de la persona y, por lo tanto, es casi imposible deshacerse de ella. Aquellos de nosotros que estamos afectados por esto lo llamamos ser picados por el bicho, y definitivamente puedo dar fe de su poder casi irreal. Así que, aunque su certificado médico de clase 1 inicial fue revocado durante este periodo de enfermedad mental, rendirse probablemente no formaba parte de su vocabulario. En cambio, siguió luchando contra su depresión, y durante los meses siguientes, su psiquiatra también notó un progreso constante. 6 meses después de iniciar el tratamiento, escribió una carta a las autoridades de aviación alemanas, afirmando que el primer oficial ya estaba totalmente recuperado y debía reiniciar su entrenamiento. Pero obviamente las cosas no eran tan simples. En primer lugar, existen reglas estrictas sobre cuánto tiempo una persona que ha estado usando medicamentos psiquiátricos debe haber dejado de tomar la medicación antes de que se le permita reanudar cualquier actividad de vuelo. Esto sucede porque el cerebro tarda en reajustarse tras algunos medicamentos. Y durante ese tiempo, la persona podría seguir experimentando síntomas y por lo tanto, obviamente no debería estar volando. Cuando el primer oficial pidió renovar su certificado médico de clase 1 al vencer el año, al principio se lo negaron. Y aquí llegaré a uno de los mayores problemas que tengo con toda esta historia. Verán, las autoridades de aviación alemanas finalmente le devolvieron al primer oficial su certificado médico, como debían hacerlo. Pero luego también añadieron una nota en este certificado que decía: nota, las condiciones especiales y restricciones del waiver 09, 1-09-REB, tal como están definidas oficialmente. Y lo que vería un médico si accediera a esa información y la revisara en detalle. Estas restricciones especiales serían que cualquier recaída en la depresión invalidaría permanentemente el certificado médico y por lo tanto terminaría efectivamente su carrera. Ahora, a simple vista, y especialmente teniendo en cuenta lo que finalmente ocurrió, esto parecía una restricción bastante lógica, ¿no? Bueno, si te tomas un momento para pensar un poco, rápidamente notarás que esta lógica empieza a flaquear. Y déjame explicarte por qué. Imagina estar en una posición en la que has trabajado toda tu vida para alcanzar un solo objetivo y finalmente logras conseguirlo. Para lograrlo pusiste todo tu corazón, alma y gran parte del dinero de tu familia. Y ahora no puedes verte haciendo otra cosa. Pero luego te da codo de tenista o alguna otra cosa que nadie puede ver desde afuera. Pero si un médico lo diagnostica, te impedirá seguir haciendo lo que amas. Pero eres una buena persona, recta. Así que lo reportas de todos modos y te ponen en licencia hasta que lo resuelvas, lo cual finalmente logras. Pero cuando regresas, te dicen que si alguna vez vuelves a notar algún síntoma de codo de tenista, tu sueño se perderá para siempre. ¿Entonces lo reportarías si volviera a aparecer? Yo creo que no, y eso es algo muy importante que debemos recordar a medida que esta historia sigue desarrollándose. El 26 de agosto de 2009, el primer oficial reinició su entrenamiento y poco más de un año después completó con éxito la parte teórica, lo que significaba que era momento de ir a Arizona, en Estados Unidos, para la parte práctica de vuelo.
Aquí encontramos otro obstáculo donde la saga casi termina. Para volar en Estados Unidos también requería el certificado médico de la FAA. Y cuando solicitas uno de esos, tienes que llenar tu historial médico. Una de las preguntas en ese formulario era si había sufrido alguna enfermedad mental previa, y a eso el primer oficial supuestamente respondió que no. Mentir en un formulario de solicitud de la FAA es un delito federal que podría llevarte a la cárcel y seguramente impedirte volar. Pero alguien aquí, ya sea en la escuela de vuelo o en algún otro lugar de la cadena que manejó estos formularios, debió haber detectado y corregido esto. O alguien se lo señaló directamente. Sabes que su historial era verificable y por eso lo hicieron cambiar ese formulario. De nuevo, esta información no está en el informe final oficial, pero considero importante incluirla. Y también quiero señalar otra cosa aquí. Verás, supuestamente es increíblemente común que la gente mienta en estos formularios para evitar meterse en problemas largos con las autoridades de licencias. Existe un sentimiento generalizado, tanto entre pilotos activos, instructores y estudiantes, de que ser 100% honesto en estos formularios puede meterte en serios problemas, donde a veces tienes que pasar por muchos trámites administrativos aparentemente sin ninguna razón. Así que para evitar eso, la gente simplemente miente, lo cual es otra cosa que como industria realmente necesitamos abordar, porque este problema sigue existiendo hasta el día de hoy. De todos modos, tras actualizar el formulario con su historial real, la FAA decidió no darle el certificado médico de clase 1. En lugar de eso, le solicitaron más datos de sus médicos y tras varias gestiones, finalmente obtuvo el certificado médico de clase 1. Y eso permitió que el primer oficial comenzara su entrenamiento práctico en los Estados Unidos. Pero todavía se puede debatir si esta deshonestidad inicial fue una señal de lo que vendría o simplemente algo que le aconsejaron hacer para evitar problemas. En los Estados Unidos todo parecía haber progresado bien. Y desde principios de 2011 en adelante, el primer oficial regresó a Alemania y continuó su entrenamiento de vuelo, mientras también trabajaba como sobrecargo en Lufthansa. Durante esos años siguientes, su certificado médico de clase 1 fue renovado repetidamente sin ningún problema. Se sentía bien y no hubo recaídas en la depresión. De septiembre a diciembre de 2013 completó su habilitación en el Airbus A320 y luego fue contratado para iniciar su entrenamiento en línea, con Germanwings volando rutas de corto a mediano alcance por toda Europa. El 28 de julio de 2014, el primer oficial recibió su último certificado médico, válido por un año, aún con la misma restricción impresa en él. Y aproximadamente un mes antes de eso, también había aprobado su prueba de competencia en el simulador, lo que significaba que ahora estaba oficialmente empleado como primer oficial en el Airbus A320. Este debió ser el primer gran momento en su carrera. Sin embargo, sus problemas previos con el miedo al fracaso y fijarse metas poco realistas parecen estar reapareciendo. Trabajar como piloto de aerolínea implica evaluaciones constantes en simuladores y chequeos en línea. Y como primer oficial, siempre deberías estar esforzándote por mejorar, con el objetivo de ascender finalmente a capitán en unos pocos años. Así que la presión básicamente siempre está presente ahora. En la población general, alrededor del 5%, el 7% de las mujeres y los hombres sufrirán depresión en algún momento de su vida. Esto obviamente varía en gravedad y forma, y también es probable que esté muy subreportado debido al estigma que todavía se le asocia. Pero también sabemos que la depresión es tratable, al igual que la mayoría de las enfermedades físicas. Así que, en mi opinión, no hay razón para que estas enfermedades se traten de una manera muy diferente. En aviación, autoridades clasifican padecimientos según su probabilidad de incapacitar al piloto en fases críticas del vuelo. El consenso es que una condición no se acepta si eleva el riesgo a más del 1% anual para un piloto, según la regla del 1%. Ahora, debido a la dificultad inherente para evaluar la incapacidad causada por enfermedades mentales y al conjunto de datos estadísticos muy limitado debido a los estigmas involucrados, las autoridades siempre han preferido ser demasiado cautelosas en esto. Y por lo tanto, no permiten que los pilotos con estos problemas vuelen en absoluto, o al menos los restringen severamente. Pero eso básicamente es como meter la cabeza en la arena y fingir que no está lloviendo. Como dije antes, aproximadamente el 6% de la población sufrirá depresión en su vida, cifra que aumenta al 12%. Si consideras todos los trastornos mentales, ¿crees que los pilotos son distintos? No, por supuesto que no lo somos.
Y eso significa que debe haber maneras para que los pilotos puedan levantar la mano honestamente y decir que no se sienten bien, recibir tratamiento y luego tener una vía clara para regresar a la cabina de vuelo cuando se sientan mejor, o al menos un plan financiero de respaldo si así lo desean. Pero este primer oficial no tenía eso. Cuando los viejos y familiares síntomas comenzaron a regresar, él sabía que su carrera probablemente terminaría si las autoridades de aviación se enteraban, así que al principio probablemente los mantuvo completamente ocultos y simplemente siguió adelante. Ningún capitán que voló con él en ese tiempo mencionó que mostrara malestar. También estaba en una relación estable, corría medios maratones en su tiempo libre y planeaba formar una familia. Pero luego, alrededor de diciembre de 2014, de repente comenzó a tener problemas con la vista. Se puso en contacto con oftalmólogos, quejándose de ver estrellas, halos y de tener visión doble. Pero aunque se sometió a pruebas exhaustivas, ningún médico pudo encontrarle nada físicamente malo. Cabe mencionar que los problemas de visión son de las cosas que más asustan a los pilotos, junto con los cardíacos. Sabemos que en estas condiciones, los márgenes para perder el certificado médico son muy reducidos. Así que estos problemas de visión probablemente eran la manifestación psicosomática de su miedo profundamente arraigado al fracaso, que volvía a aparecer. Ahora, los médicos pronto empezaron a darse cuenta de este hecho y un neurólogo incluso lo diagnosticó con trastorno hipocondríaco. Pero el primer oficial inicialmente rechazó cualquier insinuación de que sus síntomas tuvieran una causa psicológica. De hecho, él simplemente interrumpió el tratamiento en cuanto se mencionó, lo cual, sabiendo lo que sabemos ahora, tiene cierto sentido. Su médico de cabecera, en ese momento, incluso diagnosticó una psicosis emergente y le instó a internarse en una clínica psiquiátrica, pero el primer oficial simplemente ignoró eso. Ahora tengo una pregunta para ti. ¿Crees que esto habría sucedido si este hombre no hubiera asociado un diagnóstico así con el fin de su carrera y sus sueños? Recuerda, él ya se había detenido y se había sometido a tratamiento una vez antes, pero ahora obviamente era diferente. También quiero señalar aquí que Germanwings en realidad le había emitido una pérdida de licencia. Un seguro que se activaría en caso de su pérdida permanente de aptitud médica. Ese seguro cubriría sus costos de entrenamiento, pero nada más. No cubría su sustento, pues aún no llegaba a los 35 años. Cuando este tipo de póliza podría extenderse para incluir eso, y cuando solicitó un seguro privado para cubrir esa parte, fue rechazado debido a su historial de depresión. Entonces, ¿ves el problema? Llegamos al punto crucial de la historia, donde esta persona cae aún más en el agujero negro de una enfermedad mental. Y por lo tanto, puede que ya no haya sido capaz de tomar decisiones racionales o lógicas. Aquí es donde las redes de seguridad personal y la sociedad en general debieron haber podido intervenir y hacerse cargo. Pero tristemente eso también falló de manera espectacular. En enero de 2015, pocos meses antes del despegue del vuelo 9525, la madre del primer oficial contactó al mismo doctor que lo había tratado anteriormente y le pidió ayuda. El primer oficial ya aceptaba que los síntomas podían ser por problemas psicológicos más profundos. Así que él mismo se ofreció a regresar con este doctor, quien rápidamente reconoció que su depresión claramente había regresado. Este fue el punto clave para que perdiera su licencia permanentemente. Pero en Alemania, para que eso suceda, se requeriría que el propio sujeto lo informara a las autoridades. Ahora bien, existían leyes que permitían a un médico ponerse en contacto con las autoridades si había riesgos evidentes para el bienestar de la persona o para el bienestar de otros. Pero también existían otras leyes sobre la confidencialidad entre médico y paciente, y en Alemania violar esas leyes podría llevar al médico a la cárcel. En cualquier caso, el primer oficial ahora volvió a recibir medicamentos psiquiátricos recetados, mirtazepina y lorazepam, y siguiendo las indicaciones de su médico, comenzó a llenar un diario de pensamientos felices diseñado para mejorar su perspectiva del mundo. De ese diario vemos que también sufría de insomnio, lo cual parece haber mejorado con el tratamiento, pero su depresión general no mejoró. El informe final no entra en muchos detalles, pero según otras fuentes, para principios de marzo, él había comenzado a buscar en internet frases como producir monóxido de carbono, beber gasolina y ¿qué veneno mata sin dolor? El 10 de marzo,
Su médico entonces le diagnosticó una posible psicosis y recomendó tratamiento en un hospital psiquiátrico, lo cual él ignoró por completo, pero sí aceptó más antidepresivos y medicamentos para dormir. 8 días después, otro médico le dio una incapacidad por un trastorno visual persistente de origen desconocido. Y el primer oficial, de hecho, utilizó varias notas médicas para justificar su incapacidad durante este periodo. Pero también ignoró muchas otras y en su lugar siguió volando. Y ninguno de sus médicos dijo nada ni a las autoridades ni a su empleador. Y eso aunque algunos debieron saber a qué se dedicaba. Luego, el 20 de marzo, su pensamiento suicida parece haber tomado un giro realmente oscuro. Desde este punto, la investigación revela que empezó a buscar en Internet sobre el mecanismo de bloqueo del Airbus A320, puerta de cabina blindada. 2 días después, escribió Decisión Domingo y BCN, código Asociación Internacional de Transporte Aéreo del Aeropuerto de Barcelona, en un papel que luego hallaron en la basura de su departamento. Debajo de ese encabezado, también había añadido: encuentra la voluntad interna para seguir viviendo, lidiar con el estrés y el insomnio y dejarme llevar. Quiero enfatizar que esto no debe verse como parte de una depresión normal, ni siquiera con tendencias suicidas. De hecho, según la investigación que he realizado, la mayoría de las personas que están considerando el suicidio en realidad son profundamente empáticas y quieren evitarle el dolor a los demás tanto como sea posible. Para que este hombre planeara un asesinato masivo y suicidio, muestra que algo más oscuro ocurría aquí. Tal vez estaba molesto con su empleador o con el Estado por alguna razón, o quizá simplemente quería que su nombre fuera recordado. Nunca lo sabremos. Pero creo que es importante señalar que no hay nada que pueda justificar su forma de pensar en este punto, ni la manera en que esa forma de pensar continuó después. Al día siguiente tenía un turno de guardia, del cual fue llamado para operar un viaje de ida y vuelta entre Düsseldorf y Berlín. Y el capitán que voló con él ese día dijo que parecía estar perfectamente bien. No parece haber habido señales externas de los demonios con los que obviamente estaba lidiando, ni de la medicación que estaba tomando para sobrellevarlo. Cuando llegó a casa esa tarde fue de compras con su novia para la semana siguiente, y ella después testificó que no notó nada especial en él en absoluto. De todos modos, luego se fue a la cama para poder levantarse temprano para el vuelo a Barcelona a la mañana siguiente, el 24 de marzo de 2015. Y esto nos lleva de vuelta a ese avión Airbus descendiendo sobre los Pirineos en su aproximación inicial a Barcelona. Ahora, no tengo muchos detalles sobre el resto de este primer vuelo, pero sí sabemos que la aeronave finalmente fue dirigida para aterrizar en la pista 07 izquierda y que rodó hasta su posición en la Terminal 2. Una vez ahí, todos los pasajeros que llegaban desembarcaron normalmente, sin saber lo afortunados que eran. La tripulación limpiaba y revisaba la cabina, mientras el capitán inspeccionaba el exterior. El primer oficial empezó a preparar el regreso, vuelo 9525 de Germanwings a Düsseldorf. Y en este tramo él iba a ser el piloto al mando. En la terminal, los 144 pasajeros ya estaban formándose para abordar. Una clase de adolescentes que viajó de intercambio con otra en Barcelona, una famosa cantante de ópera, su esposo, mamás, papás, niños pequeños y también el esposo de una amiga de mi esposa. Todos emocionados por el viaje, cada uno por distintas razones. Y de hecho, me parte el corazón solo de pensarlo. Estas eran personas completamente inocentes, atrapadas en lo que pronto se convertiría en una verdadera pesadilla. De todos modos, durante el desembarque, un sobrecargo informó al capitán sobre el problema en el baño trasero. Aparentemente no estaba descargando, así que el capitán llamó al centro de control de mantenimiento de Germanwings y pidió algunos consejos. Le dijeron que intentara reiniciar el interruptor de circuito, pero para hacer eso tendría que esperar hasta que todos los pasajeros bajaran para poder ir a la parte trasera del avión y seguir sus instrucciones. Este contratiempo retrasó bastante el proceso de abordaje posterior, así que cuando la aeronave finalmente salió de la puerta, lo hizo con un retraso de 26 minutos. Sin embargo, la grabadora de voz indicó que todo en la cabina seguía normal y se cumplían los procedimientos estándar.
Así que en ese momento, a las 0900 UTC o las 10 hora local, el reluciente Airbus A320 de 24 años despegó de la pista 07 derecha de Barcelona y comenzó a ascender hacia el noreste, saliendo sobre el azul del mar Mediterráneo. El clima era hermoso, así que el primer oficial voló manualmente los primeros 3 minutos antes de activar el piloto automático. En modo ascenso y navegación, el capitán operaba la radio y recibieron autorizaciones progresivas de ascenso en los minutos siguientes. Y a las 09:12 con 15 segundos sonó el timbre en la cabina indicando que alguien quería entrar. El capitán revisó su pantalla para ver quién era y al comprobar que se trataba de un miembro de la tripulación, utilizó el botón de acceso en el pedestal central para desbloquear la puerta y permitir la entrada del auxiliar de vuelo. Durante los siguientes minutos, el capitán y el sobrecargo discutieron el retraso y probablemente cómo lo iban a reportar. Las aerolíneas registran cuidadosamente las causas de los retrasos para detectar patrones y reducirlos. La tripulación suele coordinarse antes de registrar los códigos de retraso para estar de acuerdo con la causa. Durante esta conversación, el capitán también mencionó que había estado demasiado ocupado para ir al baño durante la escala, algo que es bastante común en las escalas de vuelos de corta distancia cuando las tripulaciones están presionando para minimizar los retrasos. Así que le dijo al sobrecargo que pronto saldría de nuevo. Y cuando el primer oficial escuchó eso, interrumpió la conversación y dijo que el capitán podía ir cuando quisiera. Pero el capitán prefirió esperar hasta que la aeronave estuviera establecida de manera segura en crucero primero, lo cual tiene todo el sentido del mundo. Tras la conversación, el sobrecargo salió y los pilotos siguieron discutiendo cómo registrar el retraso. Pronto, recibieron autorización para ascender a 38.000 pies y llegaron a esa altitud a las 09:27 con 20 segundos. En ese momento estaban con el control de ruta de Marsella en la frecuencia 133.330, pero 2 minutos después los transfirieron al siguiente controlador en la frecuencia 127.18. El capitán repitió esta instrucción, cambió la frecuencia y luego llamó a este nuevo controlador, quien respondió con un saludo estándar. Buenos días, Germanwings 18 Golf. Proceda directo a Irmar, que era un punto de referencia navegación aérea de área más adelante en su ruta planificada. Directo a Irmar, gracias, Germanwings 18 Golf, respondió el capitán. Y ese sería el último mensaje de radio que se escucharía jamás del vuelo 9525. El capitán ahora le dijo al primer oficial que tenía la intención de ir al baño de nuevo, y luego le entregó la radio. También le dijo que empezara a preparar la charla de descenso mientras él no estaba, porque aunque este era un vuelo de casi 90 minutos, los controladores aéreos a menudo comienzan a descender los vuelos un poco antes cuando vienen de esta dirección para acomodarlos en el ocupado espacio aéreo alemán. Ante esa orden, el primer oficial respondió en retrospectiva de forma bastante ominosa. Ojalá. Ya veremos. Ahora, la razón por la que digo supuestamente es porque la transcripción de la grabadora de voz de cabina de este vuelo nunca se ha hecho pública. Sabemos algunos detalles de lo que se dijo gracias a varias fuentes presentes en la revisión de la grabadora de voz, entre ellas periodistas y familiares de los pasajeros. En cualquier caso, cuando el capitán empezó a deslizar su asiento hacia atrás para salir, la aeronave comenzó un giro lento hacia Irmar. A las 09:30:24, según instrucciones, se oyeron ruidos de la puerta de la cabina abriéndose y luego cerrándose con un clic mecánico. El primer oficial estaba ahora nuevamente solo en la cabina, esta vez con los Alpes extendiéndose frente a él. Antes de seguir, hablemos de la puerta de la cabina. Esa puerta ahora separaba al primer oficial de las otras 149 personas a bordo. Tras los ataques terroristas del 11 de septiembre en Estados Unidos, la industria coincidió en que se debía instalar una barrera más fuerte para proteger la cabina de vuelo de personas que pudieran usar aviones comerciales como armas. Antes, los secuestros aéreos habían sido violentos y mortales, pero no al nivel que esos ataques terroristas mostraron que era posible. Así que ahora había que hacer algo. Ahora, obviamente, no podré entrar en las complejidades de la seguridad de la cabina aquí, ni en los procedimientos que usan la tripulación de vuelo y de cabina, que de hecho también varían entre aerolíneas. Puedo decirte lo que es público y lo que menciona el informe final. La puerta de seguridad que estaba instalada en este Airbus A320 estaba hecha de una estructura tipo sándwich compuesta de láminas preimpregnadas, cubriendo un núcleo de panal. La capa exterior estaba diseñada para garantizar que fuera a prueba de balas. Esta puerta fue hecha para evitar que las personas entren a la cabina de mando. Se abría hacia la cabina de mando
y se mantenía cerrada en vuelo con una cerradura eléctrica. Sin embargo, aún había casos en que alguien debía entrar a la cabina durante el vuelo. Así que para permitir esto, también había un teclado numérico de 12 teclas en el exterior de la puerta, que podía usarse para ingresar varios códigos diferentes dependiendo de la situación. Normalmente, habría un código de acceso que podría ingresarse para avisar al piloto que alguien deseaba entrar. Algo similar a un timbre, y al utilizarlo se activaba un zumbido en la cabina de mando durante un segundo. Si eso sucedía, el piloto del Airbus A320 debía revisar una pantalla lateral que activaba un par de cámaras fuera de la puerta para verificar quién quería entrar y la situación. Si los pilotos decidían permitir que esa persona entrara, había un interruptor en el pedestal central, donde los pilotos podían elegir entre desbloquear o bloquear la puerta. Para desbloquearla, el interruptor debía mantenerse en desbloqueo, encendiendo un diodo verde afuera que indicaba la puerta desbloqueada. Y si el interruptor se soltaba y regresaba a la posición normal, la puerta se bloqueaba automáticamente de nuevo. Pero, y esto es importante, si los pilotos consideraban que había una amenaza afuera, entonces también podían elegir bloquear la puerta. Si hacían eso, se encendería un diodo rojo en el panel indicando que la puerta permanecería cerrada, y esa acción también desactivaría el panel del teclado durante 5 minutos. Pero, por supuesto, los pilotos aún podían desbloquear la puerta moviendo manualmente el interruptor a la posición de desbloqueo, en caso de que esa selección de bloqueo se hubiera elegido por error. Además de esto, también había un código de emergencia que se podía ingresar si, por ejemplo, se sospechaba de la incapacitación del piloto, y si se usaba ese código, el zumbador acústico sonaría continuamente durante 15 segundos dentro de la cabina de mando. Luego, si no hubiera respuesta de los pilotos dentro, al final de esos 15 segundos, la puerta se desbloquearía automáticamente. Sin embargo, es importante señalar que el piloto también podría detener esta secuencia moviendo el interruptor a la posición de bloqueo. Y si eso sucediera, pasaría lo mismo afuera como acabo de explicar, y la puerta permanecería bloqueada. La idea principal de esta puerta era dejar la última palabra sobre quién podía entrar a la cabina a los pilotos que estaban adentro. Y este sistema obviamente fue construido con la idea explícita de que todas las amenazas principales venían del exterior, no del interior. Ahora, al inicio, al instalar estas puertas, varias compañías notaron la debilidad y pusieron al menos 2 personas calificadas en la cabina. Esto implicaba que si un piloto debía ausentarse, un sobrecargo calificado ocuparía el asiento auxiliar con la puerta cerrada hasta su regreso. Ahora, esto era más una característica para casos de incapacidad que una barrera contra personas malintencionadas en la cabina de vuelo. Se hacía principalmente para facilitar una ayuda más rápida si el piloto restante enfermaba. Pero no todas las aerolíneas adoptaron esta regla. Algunas de ellas veían mayores amenazas de seguridad al permitir que más personas tuvieran acceso a la cabina, mientras que otras simplemente no veían el beneficio de esto, y Germanwings era una de esas. Con esto en mente, regresemos a la cabina de vuelo del vuelo 9525, donde la pesadilla estaba por comenzar. Solo unos 20 segundos después de que el capitán salió, la altitud seleccionada en la unidad de control de vuelo cambió nuevamente a 100 pies. E inmediatamente después de eso, la aeronave pasó de mantener su altitud de crucero a un modo de piloto automático conocido como descenso abierto, en el cual los motores reducen el empuje a ralentí y el piloto automático baja el morro tanto como sea necesario para mantener la velocidad indicada. Esto significó que la aeronave inmediatamente dejó el nivel de vuelo 380 y comenzó a descender hacia su nuevo objetivo indicado. El capitán habría notado esto desde el baño, pues el ruido de los motores y el ángulo del avión habrían cambiado mucho. Y mi suposición sería que probablemente pensó que esto era extraño, pero no fuera de lo normal, ya que a veces nos piden cambiar nuestra altitud de crucero para facilitar el flujo del tráfico. 44 segundos después, la grabadora captó el sonido de un asiento de piloto moviéndose, lo que indica que el primer oficial definitivamente seguía activo en este momento, así que no estaba incapacitado. La aeronave continuó descendiendo, inicialmente sin que nadie en el control de tránsito aéreo pareciera notarlo, pero eso cambiaría muy pronto. Esta aeronave tenía un transpondedor modo S, que transmite ubicación, altitud y algunas selecciones de la unidad de control de vuelo del piloto automático.
para mejorar la conciencia situacional de los controladores, incluida la altitud seleccionada, pero el hardware en Marsella aún no estaba actualizado en ese momento para recibir esa información. A las 09:33 con 12 segundos, la gestión de velocidad pasó de gestionada a seleccionada, es decir, dejó de usar la recomendada por el sistema de gestión de vuelo y usó la seleccionada en el FCU, así que el primer oficial ahora estaba ingresando activamente en este panel. Comenzó aumentando la velocidad de 273 a 308 nudos, y el efecto de eso fue que la aeronave ahora bajó el morro para aumentar la velocidad. La velocidad vertical aumentó de 1700 a 5000 pies por minuto y luego se estabilizó en 3500 al llegar a la nueva velocidad objetivo. Y la razón por la que es importante señalar esto es porque esto nuevamente muestra que el primer oficial estaba activo y despierto aquí. Y también que estas velocidades no se acercan en nada a las velocidades que normalmente usamos para un descenso de emergencia, por ejemplo. Así que esto no parecía ningún tipo de respuesta de emergencia. Además de eso, tampoco hubo indicios en el registrador de datos de vuelo de ningún cambio anormal de presurización, ni se activó la máscara de oxígeno en la cabina, así que cualquier tipo de hipoxia también puede descartarse efectivamente. Durante todo este tiempo, el grabador de voz de la cabina registró la respiración constante del primer oficial, y sabemos que era la suya, porque después se comparó con el mismo sonido cuando el capitán aún estaba presente en la cabina y hablando. Aproximadamente 30 segundos después de que se seleccionó esa mayor velocidad, luego se redujo nuevamente a 288 nudos, lo que significa que la velocidad vertical ahora disminuyó ligeramente. Y después de eso, la velocidad se cambió nuevamente 6 veces hasta que finalmente se estabilizó en 302 nudos y se mantuvo ahí por un tiempo. Ahora, es difícil saber por qué el primer oficial estaba haciendo esto. Tal vez todavía estaba lidiando con su terrible decisión, o tal vez solo quería ocultar sus intenciones de la investigación posterior. Nunca lo sabremos realmente. Pero algo que creo que podemos decir con confianza es que desde el momento en que esta aeronave comenzó su descenso, probablemente él ya estaba decidido a llevar a cabo su monstruoso plan. Y luego, por cada segundo que la aeronave continuó desviándose de su altitud autorizada, el miedo a cuáles podrían ser las consecuencias de lo que ya había hecho probablemente reforzó esa determinación, de modo que en su mente ya no parecía haber marcha atrás. Muchos se han preguntado cómo alguien tomaría esa decisión. Decidir acabar no solo con su vida, sino también con la de 149 personas y afectar incontables vidas relacionadas. Y obviamente no hay una buena respuesta para eso. Para las 09:33 con 47 segundos, el controlador de Marsella notó que la aeronave se desviaba mucho de su nivel autorizado, y por lo tanto llamó al vuelo, preguntando a qué nivel de crucero habían sido autorizados. Ahora, esa es una frase típica que se usa cuando el controlador sabe que se ha cometido un error, pero aún piensa que podría ser solo eso, un error o un malentendido. Quizá el vuelo confundió una autorización de descenso de otro vuelo con la suya, pero el vuelo 9525 no respondió. En este punto ya había bajado de 30.000 pies y seguía su ruta hacia Irmar, pero estaba más de 8.000 pies por debajo del nivel autorizado. En los siguientes 30 segundos, el controlador intentó contactar 2 veces más a la aeronave, sin obtener respuesta. Germanwings 18 Golf, responda por favor. Germanwings 18 Golf. Aquí Control Marsella, responda por favor. En cambio, la velocidad en la cabina se incrementó de nuevo, esta vez a 323 nudos, lo que provocó que la nariz bajara una vez más. El capitán terminó en el baño y seguramente tenía curiosidad por lo que pasaba en su cabina. Como dije antes, él seguramente habría notado el descenso, así como los diversos cambios en la actitud de cabeceo. Pero, habiendo estado yo mismo en esta situación exacta, probablemente él no habría estado tan preocupado en este momento. Seguramente esto tenía una explicación lógica, así que ahora ingresó el código de acceso en el teclado de la puerta, lo que activó el timbre de un segundo dentro de la cabina. En vez de mover de inmediato el interruptor a desbloqueo, el primer oficial lo puso en bloquear, silenciando el timbre y desactivando el teclado. Durante los siguientes 5 minutos, un diodo rojo brillante también lo habría mostrado al capitán afuera. Aquí es cuando una sensación fría invadió al capitán por primera vez.
Cualquiera que supiera cómo funciona este sistema habría sabido lo que significaba ese diodo rojo, pero aún podría existir la posibilidad de que esto fuera solo algún tipo de error simple. Y tengo que pensar que probablemente él creyó eso. Dentro de la cabina, las llamadas del controlador aún podían escucharse mientras intentaba comunicarse con el vuelo una y otra vez, pero sin obtener ninguna respuesta. Mientras el avión descendía a 25.500 pies, el controlador llamó a su frecuencia anterior, esperando que hubieran cambiado ahí por error. La velocidad seleccionada en el FCU ahora se incrementó a 350 nudos, la velocidad más alta que era posible seleccionar, la cual también correspondía a la velocidad máxima permitida indicada del avión. Por lo tanto, el morro bajó aún más, y a esa velocidad el ruido del viento se vuelve bastante notable, algo que el capitán afuera probablemente habría notado ahora, además del hecho de que las estribaciones de los Alpes se acercaban cada vez más por las ventanas. En este momento se pudo escuchar un timbre de cabina que indicaba que alguien, probablemente el capitán, quería comunicarse con la cabina a través del interfono de vuelo, ya que esta era ahora la única manera de enviar una señal audible ahí dentro, y eso también iba acompañado de golpes muy fuertes en la puerta. Pero dentro de la cabina lo único que se podía escuchar era la respiración constante del primer oficial y el aire pasando rápidamente. El piloto automático siguió activo y la velocidad se estabilizó en unos 345 nudos mientras Control de Marsella intentaba contactar al vuelo. Ambos en frecuencia internacional de emergencia 12.1.5 y su frecuencia asignada en repetidas ocasiones, pero aún sin obtener respuesta. Y por aquí, la Defensa Aérea Francesa también fue informada de esta aeronave fuera de control y se estaba preparando un avión de combate para despegar e interceptarla. Pero en este punto ya era demasiado tarde. La parte suroeste de los Alpes franceses ahora se hacía cada vez más grande. En el parabrisas y fuera de la cabina, los golpes ahora se habían convertido en fuertes estruendos y gritos. Según las fuentes, a las 9:37 con 13 segundos, el capitán suplicó: «Por el amor de Dios, abre esta puerta», acompañado de otras voces apagadas, voces y gritos de fondo. Solo unos minutos después, los golpes en la puerta fueron reemplazados por golpes violentos, cuando al parecer el capitán había encontrado algo duro que podía usar para intentar forzar la puerta. Y ahora intentaba desesperadamente usarlo para poder acceder a su cabina de mando, pero la puerta hizo lo que fue diseñada para hacer y resistió. Ahora no puedo imaginar una situación peor que esta. Para el capitán, que hacía todo para salvar esta situación horrible, y para todos los pobres e inocentes pasajeros que para este momento definitivamente se habrían dado cuenta de que algo andaba muy mal. Mi única esperanza es que este conocimiento estuviera limitado a los pasajeros en la parte delantera de la aeronave, pero obviamente nunca lo sabremos. En los últimos 30 segundos del vuelo, el registrador de datos detectó leves movimientos en el cuerno de mando del primer oficial. No fueron tan grandes como para apagar el piloto automático. Ahora se podía escuchar a otra aeronave en la radio intentando contactar al vuelo, pero sin obtener respuesta. A las 09:40:41, el EGPWS, Sistema de Alerta de Proximidad al Suelo, se activó y emitió alertas. Terrain, pull up. Y eso continuó hasta el final de la grabación. Lo más reciente fue que se activó una advertencia de precaución maestra. Y entonces, a las 09:41:06, ocurrió algo decisivo. El vuelo 9525 de Germanwings se estrelló contra la ladera de un acantilado a una altitud de aproximadamente 5.000 pies, matando instantáneamente a todos a bordo. Cuando la aeronave desapareció del radar en las montañas, los controladores franceses probablemente sabían lo que ocurrió, aunque al principio no lo creyeran. El caza enviado de inmediato ya estaba en camino y pronto identificó los restos humeantes de la aeronave, esparcidos por toda la empinada ladera de la montaña. Esto sucedió a las 11:01 menos de 20 minutos tras el accidente, por lo que la investigación inició de inmediato, con el equipo de rescate trabajando incansablemente poco después, revisando los agotadores restos de la aeronave en los barrancos alrededor del sitio del impacto. Y por pura coincidencia, uno de los trabajadores pisó la grabadora de voz de cabina, entre los millones de otras piezas en el campo de escombros. Solo unas horas después de que ocurrió el accidente, la CVR fue llevada rápidamente a la sede de la BEA en París, donde se encontró que el módulo de memoria estaba intacto. Así que el resumen de esta horrible historia que acabo de explicarles, básicamente quedó claro para los investigadores desde el principio, obviamente.
Luego se añadieron varias recomendaciones y la BEA dejó muy claro que todas esas recomendaciones debían implementarse en conjunto, ya que seleccionar solo algunas de ellas podría en realidad tener el efecto opuesto al que se pretendía. Estas recomendaciones sugerían un mejor seguimiento a pilotos con antecedentes de enfermedades mentales al renovar, incluyendo posible evaluación psiquiátrica. Que las aerolíneas deberían incluir en sus sistemas de gestión de seguridad formas de mitigar los riesgos socioeconómicos relacionados con la pérdida de la licencia por motivos médicos. Pero quizá la más importante fue un fuerte apoyo para la implementación y uso de sólidos programas de apoyo entre colegas, donde los pilotos que tienen dificultades pueden encontrar un refugio seguro al que acudir y recibir un apoyo sólido sin ser estigmatizados. Ahora sé que algunos de ustedes sentirán esto después de ver el video. Bueno, no quiero pilotos con problemas mentales en mi cabina. Asegúrense de que eso no suceda, pero necesito que todos por favor entiendan que agregar medidas aún más draconianas de las que ya tenemos para eliminar a personas con formas leves de depresión o similares solo hará que estos problemas permanezcan ocultos y se repriman aún más. No solucionará la causa raíz y por lo tanto probablemente empeorará el problema. Puedo decir con casi un 100% de certeza que hay pilotos deprimidos volando en este momento y actualmente no sienten que puedan confiar en el sistema para ayudarlos. Así que necesitamos, como industria, darnos cuenta de que incluso los pilotos que inicialmente parecen más aptos pueden enfrentar episodios de enfermedades mentales como cualquier otra persona. Y cuando eso suceda, deben sentir que la industria los respalda, que pueden alejarse de volar, recuperarse y luego tener una forma realista y respaldada de regresar nuevamente. Pero también, si se identificara algo muy grave, como claramente fue el caso aquí, esos síntomas deben ser detectados temprano y el piloto necesita recibir apoyo financiero para mitigar el impacto de perder su sustento, como sucede en partes de la industria nuclear, por ejemplo. Entonces, en resumen, lograr que los pilotos informen con precisión por sí mismos es la única manera de que este problema mejore, y el sistema actual aún no es 100% diseñado para que pase. Así que mejorar esto y generar confianza en un proceso justo es absolutamente crucial para evitar que tragedias como esta vuelvan a ocurrir. Y si sientes que estás teniendo dificultades mentales, dejaré algunos recursos útiles en la descripción de abajo. Finalmente, a todos mis amigos pilotos, por favor, hagan pleno uso del programa de apoyo entre compañeros de su compañía o de programas internacionales como Proyecto Wingman, o hablen con un compañero si sienten que lo necesitan. Ellos están ahí para ayudar y, por lo que he escuchado, realmente son muy buenos en lo que hacen. Ahora, este ha sido uno de los videos más difíciles que he hecho. Y espero que te haya dado algo de entendimiento sobre algo que, en esencia, es casi imposible de comprender. Si deseas apoyar a mi equipo y nuestra misión de hacer la aviación más segura, utiliza este código QR o visita patreon.com/join/MentorPilot y regístrate. De verdad ayuda mucho. Mi nombre es Peter Hornfeld. Esto es Mentor Pilot. Que tengas un día fantástico y nos vemos la próxima. Adiós, adiós.